Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. El Concilio Vaticano II fue el 21º concilio ecuménico de la Iglesia Católica, que tuvo por objeto principal la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Fue convocado por el Papa Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959. Fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX y hoy sigue marcando nuestra era del siglo XXI. Su principal finalidad era poner a la Iglesia Católica en sintonía con los nuevos tiempos que vivía la humanidad. Se pretendió que fuera una especie de ayornamiento, es decir, una puesta al día de la Iglesia, renovando en sí mismo los elementos que necesitaran de ello y revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. Proporcionó una apertura dialogante con el mundo moderno, incluso con nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemáticas tan actuales como tan antiguas. Ha sido el concilio más representativo de todos. Constó de 4 etapas, con una media de asistencia de unos 2.000 padres conciliares procedentes de todas las partes del mundo y de una gran diversidad de lenguas y de razas. 16 documentos, 4 constituciones, la Iglesia Luz de las Naciones, Lumen Gentium, la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, la Revelación Divina, Dei Verbum, y la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes. Hemos invitado esta noche, en la primera parte de nuestro programa, que hemos querido llamar Descubriendo el Concilio Vaticano II, al Padre Víctor Muñoz, sacerdote eudista. Fue nuestro profesor de Sagrada Escritura en tan recordado nuestro Seminario Mayor de Pereira. Padre Víctor, buenas noches, bienvenido a nuestro programa Una luz en el sendero. Francisco Gilberto, muy buenas noches. Estimados televidentes que nos acogen con tanto cariño para compartir esta experiencia de iglesia, que queremos llegue al corazón de todos, porque todos ahora compartimos las inmensas riquezas del Concilio Vaticano II. Padre Víctor, el fin principal del concilio fue hacer accesible al hombre de hoy la salvación divina, y fue para el Papa Juan como el motivo fundamental de la convocatoria del concilio. ¿Fue esta perspectiva la que trabajaron los padres? El concilio, de hecho, no es una improvisación del Papa Juan XXIII. El concilio se venía preparando desde mediados del siglo con la gran renovación de la teología que podemos llamar de las realidades terrenas, que se venía trabajando en la Nouvelle Théologie de los franceses, que tuvo una importancia decisiva para la comprensión de la teología en nuestro tiempo. En esa línea se preparó el Concilio Vaticano II, en la línea de la Nouvelle Théologie, la nueva teología, que venía expresada en experiencias profundas de fe que la Iglesia estaba viviendo a través de ese gran pontífice que fue Pío XII, el primero que nos enseñó a cultivar una liturgia renovada. Y a partir de esa experiencia de la renovación teológica, vino la experiencia de la renovación de la Iglesia. La gran preocupación del Concilio Vaticano II es pastoral. ¿Cómo hacer que llegue a todos el mensaje de salvación de Dios en una experiencia de iglesia que sea la manifestación de todos los creyentes,
Por eso, el primer gran planteamiento del Vaticano II va a ser la Lumen Gentium, la Iglesia como luz de las naciones, que viene a iluminar la vida de los hombres dentro de las circunstancias históricas concretas que los hombres viven. Por eso brotó del corazón brotó del del corazón Papa Juan, pero de un gran Papa. pero de la voluntad salvífica de Dios. Obra de Dios en la Iglesia, porque el Espíritu Santo es el que nos convoca a todos. Podríamos decir que es un concilio de conversión, venciendo con ese miedo y con la certeza de que es el Señor quien pilotea la barca de la Iglesia. Ese fue el gran susto que se llevaron muchos cuando el Papa Juan convocó el concilio. ¿Que qué necesidad había de convocar un concilio? El Papa Juan lo dijo claramente: necesitamos encontrarnos todos pensando en la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Y es que una conversión, Padre, es un modo más evangélico de ser iglesia. Es la primera experiencia que tenemos, Francisco, todos los que de alguna manera estamos en el seguimiento del Señor, la conversión. Fue el primer gran anuncio que hizo el Bautista: conviértanse y crean en el Evangelio. Y en este caso una conversión del corazón, pero también una conversión de las instituciones y de las estructuras. Naturalmente que la Iglesia tenía que convertirse al hombre, volver la mirada al hombre y al hombre concreto de nuestro tiempo, imbuido en situaciones humanas tan difíciles como las ideologías, los problemas socioeconómicos, la situación de los países en vías de desarrollo. Todo esto provocaba en la Iglesia un verdadero movimiento de conversión hacia Dios, conversión hacia el hombre, porque no se puede separar una cosa de otra. Todo lo que presenta el Concilio, Padre, las constituciones, los decretos, definitivamente tienen como un eje transversal y no es otro que profundizar en la palabra del Señor. ¿Esto es válido? Exactamente, Francisco. Nosotros necesitamos encontrarnos con las circunstancias concretas que viven los hombres, pero no desde una experiencia simplemente intelectual, simplemente académica o cerebral. Nosotros necesitamos ante todo una experiencia de encuentro con la palabra de salvación que se nos ha entregado en Jesucristo y que se nos presenta a nosotros como un mensaje de esperanza en toda la Sagrada Escritura. Porque el lenguaje profético viene como mensaje de esperanza. ¿Cómo pasar de unas estructuras de pecado a unas estructuras salvíficas? ¿Cómo llegar a vivir de verdad la experiencia del encuentro con Dios en lo cotidiano, allí donde el hombre está luchando por vivir, por superarse, por convivir, para aprender a estar con otros en la misma lucha, en el mismo esfuerzo? Son 16 documentos, Padre Víctor, son 4 constituciones. ¿Por qué no hablamos de esa primera que usted ya empieza ya como a vislumbrando, que es luz de las naciones? Me interrogue sobre esto. La Lumen Gentium. La Lumen Gentium. La Iglesia que tiene que ser luz para todos los pueblos, que tiene que iluminar desde el jerarca más alto, que es el Papa, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, pero también los fieles, que tienen que estar iluminando la vida de otros hombres a través de su propio testimonio. Yo te invito a que escuchemos un poco esta enseñanza que el mismo Papa Francisco nos da, explicándonos a través de un documento Desiderio, Desideravi. No es fácil mirar este texto con esas palabras. Es más fácil mirarlo desde el enunciado mismo del texto en español: ardientemente deseado. El Papa nos habla de la liturgia, pero él mismo nos introduce en los documentos de la Iglesia que dieron origen a este movimiento litúrgico que ahora vivimos en la Iglesia, y al cual movimiento litúrgico nos invita el Papa a renovarnos. La Iglesia reunida en el concilio
ha querido confrontarse con la realidad de la modernidad. De modo que es un movimiento histórico el Concilio Vaticano II, de encuentro de la Iglesia con la modernidad. A ver, ¿cómo le vamos a hablar al hombre de hoy? No podemos seguir utilizando el mismo lenguaje que hemos utilizado durante tanto tiempo en la Iglesia, la escolástica. Tenemos que vivir un nuevo lenguaje, una nueva experiencia, un nuevo encuentro, que tenga un acento antropológico y que tenga sentido el mensaje que le damos para su situación nueva, porque la realidad es esa. Yo le invito, Padre Víctor, antes de seguir mirando el texto, para que vamos a un pequeño receso de este primer programa y regresamos con este tema, redescubriendo el Vaticano II. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Esa Lumen Gentium, Padre Víctor, la gran pregunta, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y en ese párrafo que dice, viene a ser una suerte de clave de lectura de toda ella e indica la orientación de fondo de esa aproximación al misterio de la Iglesia. El gran logro del Concilio Vaticano II fue haber dado una definición de la Iglesia, porque el Vaticano I hizo todo un trabajo de reflexión sobre la Iglesia, pero dentro de una clave de lectura institucional, la Iglesia como institución. Entonces, todo lo que se entendía por Iglesia se entendía desde una perspectiva institucional, una institución en medio de las instituciones que hay tantas en el mundo, pero con una prevalencia, la Iglesia institucional, regida enteramente por unos códigos. ¿Y qué connotación tiene que se hable de Iglesia como pueblo de Dios y a María como madre de esa Iglesia? Mira, Francisco, el gran logro del Concilio Vaticano II, y que precisamente Francisco enfatiza ahora, cuando quiere ver a la Iglesia como el santo pueblo de Dios. La Iglesia, decía San Agustín, y te acuerdas que se los decía en la clase de teología, la Iglesia en el mundo peregrina, en medio de las alegrías de Dios y las tristezas del mundo. Ahí peregrina la Iglesia. Y por eso la Iglesia es pueblo de Dios, pueblo que camina. Tú lo has cantado mucho, somos un pueblo que camina. Y esa peregrinación de la Iglesia en el tiempo le va pidiendo adaptación a las circunstancias que vivimos los hombres, sin quitarle fuerza al poder salvífico del Evangelio. ¿Sí? Me llama la atención, Padre, cuando usted habla que no es simplemente una institución, sino ante todo un misterio, es sacramento. Así comienza la Lumen Gentium, la Iglesia, sacramento universal de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que la Iglesia es sacramento universal de salvación, que la Iglesia misma está llamada como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, las dos cosas se unen en la Lumen Gentium. Pueblo de Dios, es decir, que convoca a todos para la salvación, cuerpo de Cristo, un cuerpo en el que todos formamos parte de este cuerpo porque somos miembros de ese cuerpo. Pero es pueblo de Dios que camina y peregrina en la historia, pero no nos quedamos en la historia. Trascendemos la historia con una historia que se llama salvífica, porque el hombre como ser histórico deja huellas, y deja huellas en el tiempo, y por eso examinamos la vida de los hombres en el tiempo por las huellas que nos dejaron. ¿Cómo pasaron por nuestra vida tantos hombres, dejándonos signos muy claros de su presencia? Los grandes personajes que todos podemos ver en el tiempo, que han ocupado puestos de servicio o que simplemente han vivido
como testigos de un amor, de una fe, de una esperanza. Y de una manera tan bella, Padre, como nos muestra este documento y nos habla de la Lumen Gentium cum sit Christus, Cristo como luz de los pueblos, una hermosura. Cristo que ilumina a todos los pueblos. Y no podemos separar, Francisco, lo que Dios ha unido tan íntimamente en este proyecto salvífico, que es Jesucristo y María. Tú querías que hablara de esto, porque el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, va a tener un capítulo especial sobre María como Madre de la Iglesia. Esta comunidad de convocados que peregrinamos hacia el Padre, tenemos una madre, y esa madre que nos acompaña en todo momento, y que nuestro pueblo es tan sensible a esa maternidad de María cuando la invoca con tanta confianza. Recuerdo mucho lo que decían los padres griegos, los padres de la Iglesia Oriental, que contemplan a María como la timpanistra nostra, la que va adelante tocándonos el tambor, haciendo que peregrinemos juntos como hermanos, pero ella nos va tocando el tambor adelante en esta peregrinación. La timpanistra nostra. Qué hermosura. Sí. Pudiéramos quedarnos, Padre, con la Lumen Gentium en varios programas, pero yo quisiera que pasáramos a ese segundo documento que llama el Concilio Sacrosanctum Concilio, que es como la misma reforma de la Iglesia, una institución divina que es inmutable, pero puede adaptarse a algunos cambios. Desde su perspectiva, ¿qué nos ha aportado a nosotros la Sacrosanctum Concilio? La Sacrosanctum Concilium nos aportó la renovación de la Iglesia en su base, la liturgia. Porque ¿qué es la liturgia? Es la manera como el pueblo de Dios congregado alaba, bendice, glorifica y da gracias a Dios. Entonces, la Sacrosanctum Concilium nos lleva a tener esa experiencia profunda de la Pascua. La gran celebración de los cristianos es la Pascua, y por eso esa Pascua se renueva cotidianamente, pero se renueva especialmente en la celebración dominical del Día del Señor. Por eso todos somos convocados para celebrar el Día del Señor, que la Sacrosanctum Concilium lo ubica precisamente como la Pascua semanal. Pero a veces podemos creer que este documento simplemente nos cambió de una lengua latina a unos idiomas nacionales. Yo creo que hay que subrayar algo más profundo en ella, y es como la importancia que le dio a la iglesia local y sobre todo a la liturgia de la palabra, que eso es fundamental, Padre. Es un hecho que antes de la Lumen Gentium, antes de la Sacrosanctum Concilium, apareció la Dei Verbum, que es la revelación que llega a nosotros, la comunicación de lo que Dios es en sí mismo y para nosotros, que nos llega a través de la palabra. Esa palabra de vida que nos convoca a todos como pueblo de Dios. Por eso se ubica en la celebración eucarística la palabra y la vida sacramental. La palabra que convoca, la palabra que ilumina, la palabra que da sentido a la vida de todo creyente, y el misterio que celebramos como Asamblea Santa. Es que por eso el primer signo eucarístico es la asamblea. Es que Sacrosanctum Concilium y la Dei Verbum van muy unidas, muy de la mano. En íntima porque se unidad. insiste sobre ese lugar primordial que se debe dar a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que les decía en clase? Que la palabra de Dios es el alma de la teología. No se puede ser creyente si no se tiene como base de conocimiento esa palabra de Dios, que para nosotros es norma normanda en non normata de la fe. Se nos da esa palabra para que la vivamos, la enseñemos, la comuniquemos, la compartamos.
Por eso toda reunión eclesial tiene como primer momento de iluminación la palabra de Dios. En este primer momento del programa, pues trabajamos un poquito la Lumen Gentium y la Sacrosanctum Concilio. Ya para el segundo programa, que quiero invitarlo, Padre, nuevamente, tocaremos ya la Dei Verbum, que es el alma de la iglesia, el alma de la fe. Pero mira, como que se nos pasa un gran documento, que es la otra constitución del Vaticano II, la Gaudium Spes. La vamos a ver también para el próximo programa. Muy Nos importante. queda un minuto, Padre Víctor. ¿Cómo podemos resumir este primer programa al hablar de estas dos primeras constituciones? Yo creo que verdaderamente hemos tocado el alma de la iglesia con la Lumen Gentium, que nos lleva al conocimiento de la madre, que es la iglesia. Nadie pretenda tener a Jesucristo por su Salvador y a Dios como Padre si no tiene a la iglesia como madre, decían los padres. ¿Cómo nosotros hoy estamos viviendo esta experiencia de la iglesia que es comunión, participación y misión, como lo estamos escuchando en estos días? Y en segundo lugar, los que celebramos la fe, la comunidad, la asamblea litúrgica, que se convoca en todas las parroquias para celebrar la fe y que ahora, en esta época de la sinodalidad, tenemos que celebrar de una manera mucho más viva, mucho más vital, mucho más comunitaria, que todos nos sintamos de verdad celebrando la salvación en las comunidades parroquiales. Yo le invito, Padre Víctor, para que me acompañe el próximo sábado en la segunda parte de este programa que hemos llamado Redescubriendo el Vaticano II. Agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, invitarlos para mañana, por este mismo canal, a las 7 de la mañana, la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Con muchísimo gusto. Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.